Soy Enrique Guillarte de los Agustinos Recoletos y me da mucho gusto estar con ustedes. En esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y las tentaciones. San Agustín se da cuenta que la vida del creyente es un camino hacia Dios que está lleno de obstáculos. San Agustín se fija en un texto del libro de Job, leído según la versión bíblica que él tenía entre sus manos, que era la versión de los 70, donde se dice: la vida del hombre sobre esta tierra es una tentación. Sabe San Agustín que necesitamos afrontar a lo largo de nuestra vida diferentes tentaciones. Y él va a diferenciar San Agustín entre dos tipos de tentaciones. Uno, lo que llama San Agustín la tentación mala, y en segundo lugar, la tentación buena. ¿Cuál es la tentación mala? Es aquella tentación donde Dios permite que Satanás tiente a una persona para hacerlo caer. Aquella persona que ha desconfiado de Dios, aquella persona que ha olvidado a Dios, aquella persona que ha abandonado a Dios, que cae en esta tentación mala, precisamente para que desde ese alejamiento de Dios, con una función pedagógica, el ser humano pueda levantarse de esa postración y volver hacia Dios. ¿Y cuál es la tentación buena? La tentación buena para San Agustín son las pruebas de cada día. Pruebas de cada día que son para San Agustín, utilizando una imagen sumamente rica, como un crisol y un horno donde se va purificando el creyente. Necesitamos afrontar momentos difíciles, momentos de dificultad para purificarnos de muchas cosas. Cuando nosotros afrontamos la tribulación, no debemos darle una interpretación negativa como un castigo de Dios, sino necesitamos interpretarlo desde una perspectiva pedagógica. Dios, como maestro, como pedagogo, quiere pulir nuestros corazones, quiere quitarles mucha escoria y muchos elementos negativos y basura para, purificados, poderlos elevar hacia Dios. Esa es la tentación buena, aquella que purifica el propio corazón para poder llegar hacia Dios. Pero hay una narración a un salmo donde San Agustín nos habla de 4 tentaciones. 4 tentaciones básicas que debe superar todo creyente, 4 tentaciones que existen en ese camino hacia Dios. La primera tentación es la tentación de creer que Dios no existe. Puede haber creyentes que crean que Dios no existe, rinden un culto vacío y un culto externo a Dios y cuya religiosidad pues se queda absolutamente vacía porque no tienen esta fe. No creen realmente que Dios exista o un momento creyeron y finalmente, tal vez por no haber sabido interpretar bien las cosas de esta vida, han llegado a la conclusión de que Dios no existe. Será una primera tentación. Una segunda tentación que nos coloca San Agustín es querer cumplir los preceptos de Dios sin la ayuda de Dios. Aquellos que viven la tentación que podemos calificar de tentación pelagiana, aquel que cree que el ser humano tiene las fuerzas y capacidades para poder superar todas las dificultades por sí mismo. San Agustín nos recuerda que si la gracia de Dios no nos acompaña, no nos fortalece, no podremos cumplir aquello que Dios nos pide, porque el plan de Dios se cumple siempre con la ayuda de Dios. La segunda tentación de creer que podemos hacerlo todo por nosotros mismos nos lleva, según San Agustín, a un lugar sumamente oscuro, a un callejón oscuro, que se llama el callejón oscuro del no puedo. Cuando el ser humano tiene que exclamar que no puede realizar aquello que Dios le pide porque quería hacerlo con sus propias fuerzas y olvidado que todo es un don y una gracia de Dios. Superamos esta segunda tentación cuando confiamos en la fuerza de la gracia de Dios que, como dice San Agustín, prepara nuestra voluntad para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Pero habría una tercera tentación. Y aquí San Agustín se une a toda la tradición monástica de todos los padres del desierto, lo que los padres del desierto llamaban el demonio meridiano. Este demonio o esta tentación que asaltaba a los ermitaños en el desierto, especialmente al calor del mediodía, cuando eran las cosas más duras, más difíciles, con el calor más fuerte, les asaltaba este demonio. San Agustín le pone nombre a este demonio meridiano y le llamará el demonio de la tristeza. Cuando un creyente va cumpliendo la voluntad de Dios, pero pierde el brillo y la alegría, y ese perder el brillo y la alegría le hacen creer una tristeza, donde ya la voluntad de Dios no da gozo en el alma. Nos recuerda San Agustín que el gozo del creyente es Jesucristo, que no podemos estar cerca de Cristo si estamos llenos de tristeza. La tristeza solamente pertenece a Satanás, que es el príncipe de la tristeza, y el gozo y la alegría pertenecen a aquellas personas que están cerca de Dios. Invitaría, por lo tanto, a San Agustín a dejar de lado aquellos elementos negativos, a aprender a agradecer a Dios y continuar nuestro camino con optimismo y con alegría, viendo las cosas como Dios las ve y quitándonos de los propios ojos esos lentes oscuros
que a veces Satanás coloca delante de nosotros para que lo veamos todo muy oscuro y muy negro y no lo veamos como realmente es. Si superamos esta tercera tentación, quedará una última tentación, que es la cuarta tentación de cansarnos de rezar y de pedir porque vemos que las cosas no cambian. En muchas ocasiones nosotros le pedimos a Dios algo que necesitamos, presentamos a Dios una intención, una petición y nos damos cuenta que van pasando los años y los días y que las cosas siguen siendo las mismas. Y entonces nos cansamos, dejamos de orar y posiblemente perdemos la fe en Dios. San Agustín nos invita a la perseverancia. Nuestra misión es llamar a esa puerta de Dios, sabiendo que cuando Dios lo tenga así previsto, la puerta se abrirá o Dios nos dará la fuerza para poder vivir con aquella situación por la cual pedimos ser librados o poderla superar. Por lo tanto, 4 tentaciones que necesitamos superar en nuestra vida, las tentaciones vividas como un momento de crecimiento, de prueba, un momento de purificación, un momento de estar más cerca de Dios. Por eso cuando se presente la tentación, más que huir de ella, necesitamos orar más, pedir a Dios más gracia y más fortaleza, sabiendo que es un momento de crecimiento interior que nos acercará mucho más a Dios. Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.